le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a Mextranjeros, el programa donde corresponsales internacionales nos dan su perspectiva sobre los temas que más nos interesan con el objetivo de elevar el debate. En esta ocasión hablaremos sobre las irregularidades en las elecciones, también sobre la violencia contra candidatas y candidatos en el proceso electoral y sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Acompáñenos a ver las portadas de esta semana. Después de semanas de creciente tensión en Jerusalén por los planes de desalojo de familias palestinas por parte del ejército israelí, se ha desatado uno de los peores estallidos de violencia en la región de los últimos 7 años. Los súbitos choques entre judíos y palestinos han suscitado el intercambio de fuego entre el ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza. Los bombarderos israelíes han provocado el fallecimiento de más de una centena de personas, entre milicianos, civiles, periodistas, así como de numerosos niños y niñas. Las tropas de Israel continúan la ofensiva con intensos bombardeos desde tierra contra el territorio palestino y blancos estratégicos en Gaza. La ONU advirtió que si el conflicto continúa avanzando, se aproxima una guerra a gran escala. Por otra parte, en territorio afgano, a pesar del inicio del retiro de tropas estadounidenses, persiste la tensión debido a los varios atentados y la ocupación de provincias del país por parte de grupos talibanes. Tras el arribo de 1.400 personas procedentes del norte de África a la isla italiana de Lampedusa, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, busca un acuerdo de la Unión Europea para conseguir un reasentamiento adecuado a las personas migrantes. República Dominicana ha construido un tramo de 23 kilómetros de valla a lo largo de la frontera con Haití. El gobierno dominicano anunció que esta medida busca contrarrestar la inmigración que ha resultado de la crisis por la que pasa la ex colonia francesa. En la Unión Americana, los republicanos de la Cámara de Representantes votaron para destituir a Liz Cheney como presidenta de la Conferencia Republicana por su oposición al expresidente Donald Trump. En Colombia, organizaciones sociales preparan una denuncia contra el presidente Iván Duque y varios integrantes de su administración acusados de cometer abusos contra manifestantes durante las protestas que iniciaron el 28 de abril. Según la acusación, se documentaron más de 40 víctimas mortales, además de múltiples casos de violencia sexual, desapariciones forzadas, tortura y detenciones ilegales. Se dio a conocer el informe de un panel de expertos convocados por la OMS que determina que la catástrofe sanitaria desatada por la COVID-19 pudo haberse evitado. Por su parte, varios países europeos han comenzado a relajar con moderación las limitaciones impuestas para contrarrestar la expansión de contagios. En la India, mientras la población atraviesa por momentos sumamente trágicos a causa del coronavirus, el primer ministro Narendra Modi declaró imprescindible la renovación de edificios del Parlamento y la construcción de su nueva residencia valorada en 1.500 millones de euros. El Comité Olímpico Internacional reafirmó que los Juegos Olímpicos en Japón se llevarán a cabo este año. Sin embargo, a casi 2 meses de su inicio, varios patrocinadores han expresado sus dudas sobre apoyar el mega evento deportivo en medio de la pandemia, a la vez que la mayoría de la población japonesa desea su cancelación. En Estados Unidos, se aprobó de manera unánime el uso de la vacuna Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. El presidente Joe Biden animó a la población joven a acudir a los más de 15,000 centros que serán habilitados para inmunizar a este grupo. Gracias por acompañarnos en Mextranjeros. En esta ocasión tenemos a 3 periodistas corresponsales que además ya nos han acompañado en otras ocasiones. Primero vamos a hablar con Ana Lucía Nosolof, que además, insisto, ya es recurrente en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tú eres periodista multimedia de Al Jazeera, de Vice News, además corresponsal de Estados Unidos. Cuéntanos un poco, Ana Lucía, la nota que nos traes el día de hoy.
Bueno, muchas gracias. Un gusto siempre estar aquí en Extranjeros y pues estas noticias en esas últimas semanas sí han sido muy desgarradoras en el mundo, en Palestina, en Colombia. Y pues vengo con un poco más interesante y con un poco de esperanza sobre la gira zapatista, que recién un grupo de 7 zapatistas salieron en un barco y van por la esperanza por la vida a Europa. Van a llegar en algunas semanas y se van a reunirse con colectivos de lucha en varios, como 20 países de Europa, y pues dicen a su comandante Moisés, dice es para que comparten sus historias, sus dolores mutuos, sus rabias, sus logros, sus fracasos, y hay muchos colectivos tanto de personas así de origen europeo, pero también como de migrantes que han formado colectivos en Europa y los han estado planeando esa gira por el último año, y pues ya veremos cuando llegan ahí en su barco, que es pues que es como ellos dicen es hace 500 años ellos llegaron en barco y colonizaron a todo aquí, y ya van a regresar y ver qué está pasando y entender sus luchas y compartir. Sin duda una nota a la cual hay que seguirle la pista. Estos comandantes y comandantes zapatistas, bueno, integrantes en general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que visitarán Europa. También nos acompaña el día de hoy Pablo Ferri, corresponsal de El País Español. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué nota nos traes el día de hoy? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con colegas tan queridos. Y bueno, yo quería contarles que ayer en El País sacamos una encuesta sobre las preferencias tanto de la sociedad en general como de los militantes y simpatizantes de Morena de cara al 2024, la elección presidencial. La muestra se empezó a tomar apenas un día después del colapso del metro en Tláhuac. Y pese a eso, Claudia Sheinbaum salía ganando en preferencias por encima de Marcelo Ebrard. Es verdad que Marcelo Ebrard al final también está vinculado al accidente de metro. Él fue jefe de gobierno antes que Sheinbaum y antes que Mancera, que fue el predecesor de Sheinbaum. Y yo lo pensaba porque tengo curiosidad por saber cómo evoluciona estas preferencias, ya no tanto dentro de Morena, sino para la sociedad en general. Mucha gente da por supuesto que el próximo candidato de Morena va a ser el próximo presidente de la República. No seré yo quien negue eso ahora, pero sí me parece que el resultado del peritaje que se está haciendo actualmente, el peritaje de por qué colapsó o por qué se destruyó parte del puente de la línea 12 del metro a la altura de Tláhuac, podría generar pues un problema de cara a las aspiraciones de los dos, ¿no? Que son los más potentes. Desde luego, y siendo mal pensados, podríamos decir que quizá el peritaje esté encaminado a lanzar la responsabilidad al gobierno de Miguel Ángel Mancera. Veremos qué pasa. En todo caso, si eso ocurre así y es digamos, muy claro que la culpa es de Mancera según el peritaje, pues tendríamos que estar muy pendientes porque eso sería un poco extraño, ¿no? Sobre todo también porque también es senador en este momento Miguel Ángel Mancera. Los tres tendríamos que tenerlos bastante en la mira. Al final siguen siendo funcionarios públicos y, como bien platicamos fuera del aire, ha sido una de las tragedias en muchos años en México, de las más terribles. Sí, desde luego. También nos acompaña el día de hoy Jan Albert, además holandés, bueno, de los Países Bajos, corresponsal del periódico Trouw y además el representante del Comité para la Protección a los Periodistas acá en México. Jan, ¿cómo estás y qué nota nos traes el día de hoy? Pues muy bien, muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí, compartir este espacio con mis colegas. Y lo que yo les quería compartir es que este fin de semana se cumplió 4 años que habían asesinado al periodista Javier Valdés Cárdenas en Culiacán, Sinaloa. Y yo, junto con otros representantes de las organizaciones de la sociedad civil, fuimos a Culiacán para pues conmemorar ese evento y para revelar un busto de Javier ahí al lado de la catedral en Culiacán. Y lamentablemente también tuvimos un poco un desencuentro, bueno, no exactamente un desencuentro, pero una interacción no tan agradable con Presidencia sobre el tema, porque nosotros queríamos platicar con el presidente López Obrador en la mañanera el viernes pasado, y habíamos conseguido la entrada. Fue mi compañera Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras que pudo entrar, pero nunca le dieron la palabra. Entonces, lamentablemente, nosotros no hemos podido preguntarle directamente al presidente de cómo va
la investigación, de cuáles son las políticas públicas que este gobierno quiere implementar para pues, brindar mayor protección a las y los periodistas. Entonces seguimos un poquito con ese tema porque obviamente todavía no se ha resuelto el crimen. Y además las agresiones en elecciones específicamente también aumentan regularmente en contra de periodistas. Justo es un problema que se viene arrastrando de muchos sexenios atrás, la violencia en contra de periodistas. Y como bien dices, no hay una estrategia o una respuesta específica del gobierno en esta ocasión, ¿no? Así es, y de hecho ya un poco más tarde en este programa vamos a tocar un poquito el tema, ¿no? Cuando vamos a platicar de la violencia en general. Pero sí hemos notado que también en tiempos de campaña, hay políticos que se ponen en un plan muy bravo con los reporteros, hay reporteros que luego sienten mucha presión, los excluyen de entrar a eventos, etc. Entonces es un tema bastante complicado que vamos a seguir desde muy cerca. Y en el caso de Javier Valdés, perdón que me detenga, pero la verdad es que es un tema importante, además para este espacio también es muy importante hablando de la prensa mexicana. En el caso de Javier Valdés, ¿cuáles serían los avances que ha habido? Pues hasta ahorita tenemos una sentencia condenatoria que se dictó el año pasado y fue a través de un juicio abreviado contra uno de los implicados, uno de los presuntos autores, ya establecido como uno de los autores materiales. Lamentablemente dejó un poco un mal sabor a la boca de la familia, ¿no? Porque solo fueron 14 años y 8 meses, que es un crimen de ese tipo, es una pena muy baja. Y en este momento, el 4 de mayo, empezó el juicio oral contra el segundo implicado, que se apoda El Quillo. Y bueno, todos vamos a estar muy al pendientes de que esta vez sí va a haber una sentencia condenatoria, más como tipo lo que pasó en el caso de Miroslava Breach, donde le dictaron 50 años a uno de los implicados. Pero creo que es muy importante remarcar que la autoría intelectual nunca se ha resuelto. O sea, la Fiscalía General de la República sí ha identificado el presunto autor intelectual, es Dámaso López Serrano, uno de los ex capos del Cártel de Sinaloa. El problema es que el Minili, como se apoda, en este momento está en Estados Unidos, porque se entregó a las autoridades de allá poco tiempo después del asesinato de Javier, y hasta la fecha no sabemos cuál es la estrategia del gobierno mexicano para conseguir, pues ni siquiera una sentencia, sencillamente un juicio contra él, ¿no? Si va a haber una estrategia para pedir la extradición, de ser así, cómo lo van a hacer. Y sabemos que la Fiscalía está trabajando en eso, pero como es común en esos procesos, es muy lento y depende también muchísimo de la voluntad política de los Estados Unidos, ¿no? Para colaborar con México. Y lamentablemente, por el caso de Cienfuegos, sabemos que esta relación se ha complicado un poquito el año pasado. Totalmente, pues seguiremos también este tema, sin duda muy importante, la violencia en contra de las y los periodistas en este país, un tema muy, muy grave para en general la ciudadanía en nuestro país y nuestro derecho a informarnos. Nos vamos a un corte rápidamente, pero volvemos en Extranjeros. Al retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán por incumplir los informes de gastos de precampaña, el Instituto Nacional Electoral aseguró que con ello cumplió con su labor como observador en pro de la democracia del país. Sin embargo, cuando la Fiscalía General de la República abrió carpetas de investigación en contra de los candidatos del PRI y Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León por supuestas irregularidades y presuntos delitos electorales, como la compra de votos, el propio INE minimizó los hechos. Incluso el consejero Ciro Murayama los describió como legales y una práctica común, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que no se trataba de un delito mientras no se condicione el voto y solo se use como promesa de campaña. Esta postura parece contradictoria, pues tanto el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como Murayama, en 2017 se pronunciaron en contra de la entrega de tarjetas en periodo electoral, lo que obliga a preguntarse por qué en esta ocasión es distinto. Por su parte, el presidente López Obrador ha denunciado reiteradamente la inacción del órgano electoral en sus conferencias matutinas. Regresamos a Extranjeros y en este bloque hablaremos sobre las irregularidades que han sido denunciadas y por tanto la Fiscalía ha abierto casos en contra de algunos partidos políticos, específicamente en Nuevo León contra el PRI Movimiento Ciudadano. Empezamos contigo, Pablo, porque
parece que el árbitro hace unas semanas se hablaba sobre quitarle las candidaturas, como a Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, por violentar las reglas, y ahora de lo que se queja Morena es que en estos casos no está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ese árbitro, según denuncia Morena, no es tan parejo. Pues sí, y luego además, después de lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera hace semana o semana y media, al respecto de si había tenido que ver él en la decisión de la Fiscalía General de la República de intervenir en el caso concreto de Nuevo León, pues me resulta más preocupante de lo que me habría resultado si no, ¿no? Le preguntaron al presidente, para quien no lo viera, que si había tenido que ver las críticas que él había arrojado sobre el candidato del PRI, de la coalición PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza. Él, semanas antes, había señalado una de las promesas de campaña de la Garza, y la respuesta suya fue que sí, pues que evidentemente, claro, y no le pareció mal. Claro, yo no sé si a estas alturas podemos o no resulta demasiado ingenuo preguntarnos si el presidente entiende el poder de sus palabras. Me parecería absurdo pensar que no. Yo creo que sí lo entiende. Por eso no acabo de comprender por qué este tipo de respuestas las considera legítimas siquiera para el tipo de discurso que maneja él, a veces tan populista, ¿no? En el caso concreto de las denuncias a los candidatos de Nuevo León, los señalamientos que ha hecho la Fiscalía General de la República, me parecen mucho más graves los que se manejan contra Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, candidato que lidera las encuestas, que empezó en tercer o cuarto lugar por detrás de Adrián de la Garza, del PRI-PRD, por detrás de la candidata de Morena, pero que de repente, pues esta forma que tiene de llevar la campana, de alguna forma cercana a la que llevó en su día el Bronco, o sea, muy volcada en las redes sociales, muy volcada también en mensajes rápidos, directos, y que no tienen que ver necesariamente con temas de promesas electorales, sino con formas de presentarse ante la audiencia como un tipo valiente, hecho a sí mismo, aunque algunos de los vídeos que ha sacado, pues no, como aquel día que dijo que era muy duro llevarle los palos de golf a su papá los sábados por la mañana, nos dieron a pensar. Pero eso le da visibilidad también, ¿no? Le da visibilidad. Es esta historia clásica de la propaganda de, aunque hablen mal de mí, pero que hablen, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Y luego acompañado de su esposa, esta influencer que parece que también tiene pues cierta importancia en la campaña que ha lanzado el candidato García. Bueno, no sé, el caso es que a él la Fiscalía le señala de haber recibido dinero para la campaña electoral de origen poco claro, ¿no? Y eso él no lo ha sabido explicar. Igual que el primer señalamiento sobre dinero que le llegó a empresas donde él era socio en años anteriores, dinero que luego se trianguló en otras empresas y que parecía un esquema de lavado clásico, y eso hablamos de los años 2014, 2015, 2016, incluso antes en 2012. Ahí sí enseguida él contestó en su Instagram, habló hace 2 semanas, diciendo que no había nada, que era todo guerra sucia, instigada por el candidato de la Garza. Pero en este caso la cosa es un poco más seria y él simplemente ha dicho que no tiene ningún problema en presentarse y declarar lo que tenga que decir ante la autoridad competente cuando así lo requiera, ¿no? O sea, no se ha puesto a hacer mofa y a hacer chanza de la acusación, sino que creo que esta vez le ha visto las orejas al lobo. Entonces, lo triste es que podríamos tener un ganador a la gubernatura de Nuevo León acusado de delitos tan graves como este, ¿no? Y luego, si tuviéramos, o sea, si acaso se dieran un vuelco las encuestas y ganara el candidato de la Garza, lo que tenemos es una persona que no solo está repartiendo tarjetas como lo han hecho candidatos del PRI y del PRD, sobre todo en los últimos años. Antes comentábamos el ejemplo de Coahuila en 2017 con el caso de Miguel Riquelme, pero también lo hizo Del Mazo en su día en la campaña electoral para gobernador del Estado de México. Y Enrique Peña Nieto con Monex. Quiero decir, es una cosa habitual, ¿no? Ahora, lo que está dejando de lado, y no entiendo muy bien por qué la Fiscalía de la República no mete manos en el asunto, son los señalamientos a De la Garza por sus vínculos con los Zetas. Primero, cuando estaba como burócrata de la Fiscalía Estatal, de la Procuraduría General de Justicia Estatal, y luego más tarde, cuando detienen al Mono Muñoz en Europa. El Mono Muñoz era el enlace de los Zetas en Europa. Lo detienen, la policía española elabora un informe, te hablo del año 2015-2016, y en el informe, a partir de los dichos del Mono Muñoz, se menciona a Adrián de la Garza, que en ese momento, si no recuerdo mal, era alcalde de Monterrey. En ese entonces, pues Adrián de la Garza dijo que
que no tenía ningún sentido, etcétera. Lo que siempre dicen, ¿no? No sabemos si es verdad o mentira, pero lo niega todo. Cuando además fue lo del Casino Royal, ¿no? Sí, fue por esa época también. Fue esta época de expansión de este grupo criminal, que se dedicaba a dar protección a redes de narcotraficantes, a extorsionar, bueno, a exprimir cualquier economía legal o ilegal, sobre todo en el noreste y también en Michoacán, sobre todo también, y en Guerrero. Pero no solo ese señalamiento contra De la Garza por vínculos con los Zetas. Hace poco en El País publicamos que en 2009 el ejército, en un operativo, decomisó, entre otras cosas, una llamada narconómina, un documento en el que aparecían cantidad de nombres de políticos y mandos de la Fiscalía Estatal y de la Policía Estatal en la zona, Nuevo León. Este decomiso ocurrió en Monterrey, y uno de los nombres que aparecía en la libreta era de la Garza. Nosotros le preguntamos a la campaña y tampoco nos supieron decir, nos supieron decir que en realidad este tipo de documentos los elaboraba en su día el que hoy es secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasti, un poco para reventar posibles aspiraciones políticas de sus contrarios, ¿no? Bueno, son explicaciones de estas que no sabemos muy bien qué significan, pero que en todo caso dejan un pozo de duda importante. Y ya no solo es uno, sino los dos punteros, ¿no? Eso en el caso de Nuevo León, pero tenemos 25 ejemplos, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo es el árbitro electoral en sus países, ¿no? Aquí lo estamos viendo que a veces está total y absolutamente en el spot, ¿no? Como lo vimos en el caso de Félix Salgado Macedonio, y ahora reculando y diciendo nosotros no podemos entrarle a esa parte porque ya el Tribunal Electoral dijo que eso no era delito. Bueno, yo creo que una gran diferencia que yo veo entre las elecciones en Estados Unidos y aquí es que no se cambian de partido de un día a otro. Aquí es como me pongo el color que sea porque quieren que voten por mí y que ahora el PRI, el PAN y PRD, que eran la oposición entre ellos, ahora están todos juntos, me parece así increíble. Y eso sí no pasa en Estados Unidos. Lo que sí, casi solo hay dos partidos, ¿no? O sea, como que a veces salen otros partidos y pueden ganar poquito, pero como que en general es los republicanos y demócratas, pero no es algo como que se cambian todo el tiempo y luego uno se acusa y otro por los gastos y se quita el candidato y como que una cosa que sí juegan muy sucio en Estados Unidos es quién puede votar. O sea, todo el tiempo están quitando los derechos a la gente de votar o cierran muy temprano las casillas para que la gente que trabaja, que normalmente votan a más demócrata, o la gente en las ciudades donde hay más gente de color, como que restringe su posibilidad de votar, o la gente que han sido encarcelados, o la gente que tienen, o sea, un sinfín de maneras para que no voten. Pero sí, esos otros como señalamientos, no, tú no puedes porque hiciste eso y tú no, eso como que no pasa tanto y tampoco cambian de un día a otro y tampoco usan un candidato de OnlyFans para promocionar un nuevo así partido como redes sociales de no sé qué. O sea que yo pensé que era broma, ¿no? Y alguien dice, ay, mira, aquí y dices, ¿por qué? O sea, además en un país tan conservador socialmente como México, ¿por qué están usando una candidata de OnlyFans? Y creo que es lo que dice mi compañero aquí, no es por el mensaje, es como que de que estás en las redes, pues ya la gente pela más y pone más atención, pero sí me hace muy, muy, la verdad, muy absurdo todo lo que está pasando con las elecciones aquí y yo hago bolas en mi cabeza para entenderlo y no creo que solo soy yo. Un detalle que a mí se me ocurrió el otro día es que es curioso, aquí el INE, el Instituto Nacional Electoral, es un órgano autónomo y en Europa, puedo estar equivocado, pero según yo, por lo menos dentro de la Unión Europea, no existe, por ejemplo, ni un solo tribunal electoral o ni una sola comisión electoral autónoma de los gobiernos, ¿no? Entonces la figura del INE es como algo que en Europa no vemos tanto. Y es interesante y preocupante que ahorita parece que el pleito también va por la autonomía de las elecciones en México. Y bueno, sabemos que el INE se fundó hace muchos años porque no podíamos contar con la Secretaría de Gobernación para organizar elecciones de una forma neutral, de una forma que podría garantizar que hubiera elecciones libres, ¿no? Entonces, durante muchos años en México se ha peleado por el derecho de tener una institución autónoma que
poder organizar estas cosas. Y parece que ahorita en los casos de Nuevo León y también el caso de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, desde el partido del presidente se está peleando un poco por la figura de las instituciones autónomas. Y yo creo que sí es un poco preocupante que hay muchísima injerencia por diferentes actores políticos en México, que todo se quiera meter en algo que debería ser estrictamente autónomo, ¿no? Que es la figura de las elecciones. Y es algo que a mí como holandés, ¿no? Como que me llama siempre mucho la atención, porque en Holanda simplemente es la comisión electoral que organiza las elecciones, pero la comisión no es autónoma, o sea, es el gobierno mismo. Y nos dice mucho también sobre la confianza que tienen los diferentes actores en la posibilidad de que haya elecciones libres, ¿no? Claramente no hay esa confianza y por eso necesitamos una comisión autónoma. Sí, por eso tuvo que surgir en ese entonces el Instituto Federal Electoral, porque no había confianza en la autoridad mexicana para que hiciera, o llevara a cabo estas acciones. Nos vamos a ir un corte, pero vamos a volver con el tema electoral, sobre todo con el aumento de la violencia, que esto igual no es nuevo, viene desde 2018 por lo menos, con unas cifras tremendas de agresiones y de violencia en contra de las y los candidatos y políticos que están alrededor de las elecciones. Volvemos. El homicidio del candidato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora, Abel Murrieta, se suma a las múltiples agresiones y asesinatos contra políticos que participan en la contienda electoral. Tan solo en lo que va del mes de mayo, se registra un promedio diario de 3.6 aspirantes intimidados o atacados con arma de fuego. A pesar del programa de protección a candidatas y candidatos amenazados que implementó el gobierno federal en marzo y que se ha utilizado para proteger a más de 100, la estrategia no ha tenido un impacto significativo en el número de agresiones. Las más de 100 muertes de funcionarios, candidatas y candidatos mexicanos en los últimos meses apuntan a que las próximas elecciones se convertirán a las más violentas en décadas, siendo Veracruz, Jalisco y Oaxaca los estados donde más aspirantes han sufrido agresiones. Asimismo, en prácticamente ningún caso se sabe con certeza si se trata de acciones perpetuadas por el crimen organizado, opositores políticos o bien si están relacionados con situaciones personales. Sin embargo, a reserva de los resultados de las investigaciones en cada caso, para garantizar la democracia en nuestro país, es fundamental eliminar de raíz la violencia en el proceso electoral. Regresamos a Mextranjeros con un tema muy preocupante que es la violencia, cómo ha interferido en las elecciones. Hay más de 80, no solo candidatos y candidatas, sino en general políticos que han estado vinculados con el proceso electoral que han sido asesinados, pero también más de 500 agresiones es lo que se ha denunciado. El gobierno federal ya tiene un proceso en el cual se supone se debe de cuidar a quienes están buscando nuestro voto, pero no ha funcionado. Ya empezamos contigo porque creo que sí es un tema muy relevante y muy preocupante. Así es, yo creo que ahorita estamos hablando de esto obviamente por el asesinato de Abel Murrieta, que era el candidato del partido político Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Cajeme en el estado de Sonora. Pero no debemos olvidar que el tema de violencia política en México nunca se fue. De hecho, el ciclo electoral de 2018 ha sido el más violento de la historia moderna de México. Asesinaron dependiendo de la fuente, entre 120 y 140 candidatos políticos. En este ciclo electoral ya vamos con más de 30 candidatos políticos y en general más de 100 políticos que han sido asesinados. En particular en Sonora yo creo que es un tema muy importante, no solo por la persona que era Abel Murrieta, ¿no? Era un candidato de un partido opositor, un candidato muy bien posicionado, aparte para ganar la elección, pero también porque era el abogado de la familia Levarón, ¿no? La familia que sufrió ese terrible atentado hace unos años. Y porque fue procurador de un exgobernador priista, Eduardo Burs. Así es, o sea, es una figura muy, muy marcada ya, una figura dependiendo con quién hablas, pero también popular, querido por mucha gente
gente de allá. Y la razón por que el tema para mí era me llamó tanto la atención es porque es nuevamente Sonora, y en particular porque es el municipio de Cajeme. Sonora ha visto una ola de violencia tremenda en los últimos meses, bueno, más bien en los últimos 18 meses, 2 años. Asesinaron a 2 periodistas, desaparecieron 2 periodistas más, y parece que la violencia se está concentrando específicamente en los municipios de Cajeme, Ciudad Obregón y Caborca en el norte. Y nosotros no sabemos quién fue la persona que asesinó a Abel Murrieta, pero todo cabe como en el mismo contexto de enfrentamientos entre grupos criminales en esos lugares. Y lo que vimos hace 3 años, en el 2018, es que cuando hay ese tipo de violencia política, muchas veces es porque grupos criminales quieren insertar ciertos candidatos en la elección o quieren asesinar a candidatos con quienes no tienen algún tipo de entendimiento, ¿no? Si hay candidatos que rechazan tener algún convenio o algún entendimiento con un grupo criminal, se convierten en blancos de violencia política. Y para terminar con esta intervención, lo que creo que para mí es muy importante es que el presidente López Obrador y algunos funcionarios del gobierno federal han dicho en varias ocasiones de que ellos iban a desarrollar políticas para brindar mayor protección a los candidatos. Claramente no está funcionando, o simplemente no existen esos tipos de políticas, porque están asesinando a candidatos con una velocidad espantosa, ¿no? O sea, no pasa ni una semana que hay 2 o 3 de esos tipos de asesinatos, y el gobierno federal claramente debe intervenir, realmente lo deben hacer, porque si no lo van a hacer, vamos a ver más y más y más violencia en las últimas semanas antes de la elección. Sí, hemos visto a candidatos y candidatas, sobre todo, por ejemplo, en estados como Guerrero o Michoacán, que hacen campaña acompañados de militares, ¿no? De guaruras, y justo cuando ves el asesinato de Abel Murrieta en Sonora, te das cuenta de la realidad, a plena luz del día, entregando unos volantes, y fue rafagueado. No sé si acá, Pablo, ya hablabas un poco de la vinculación, porque además es muy fácil solo achacarle al crimen organizado estas acciones, pero también hay que recordar que hay varios estados en los que existe el narcoestado, que es donde el narcotráfico está involucrado con los propios poderes en los estados. Me está acordando, en el proceso electoral de 2018 viajé a Chilapa. He viajado varias veces a lo largo de los años por diferentes motivos. En Chilapa históricamente había un conflicto entre 2 grupos armados. Yo prefiero usar el término máquinas de guerra porque no sabes muy bien qué intereses tienen y a quién responden y qué temporalidad tienen sus lealtades, digamos. Y allá pues había dos de estas máquinas de guerra, ¿no? Estaban los ardillos y estaban los rojos, a grandes rasgos. Seguramente luego habría divisiones entre ellos, y luego los rojos parece que medio se extinguieron, por lo menos en esa zona, y los ardillos, que gozaban de la protección de una de las familias políticas más importantes de la zona, pues prevalecieron. Lo digo porque en 2018 yo estuve acompañando al candidato del PRD a la alcaldía, a la presidencia municipal, que se llama Antonio Hernández, que es un señor que tenía una casa de materiales de construcción. Y él fue con él Chilapa es un municipio muy grande, y lo acompañé por varias de las comunidades un día y medio, ¿no? Recorrimos 150 o 200 kilómetros en 2 días. Y yo te quería ver un poco cómo funcionaba el asunto electoral, o sea, la relación electorado y candidato a nivel municipal. Pero luego también quería ver un lugar donde habían matado, y Jan lo sabe porque monitorean este tipo de cosas, un montón de candidatos y excandidatos a diputado local, a regidor, a presidente municipal, etc., ¿no? Bueno, este señor está muerto, lo mataron hace 1 año y medio, ¿no? El candidato de Morena a la presidencia municipal en Chilapa, Orencio Bello, también está muerto, asesinado hace poco también. Es una cosa habitual. Y a mí lo que me llama la atención es que justamente todo pensemos que tiene que ver con el narco. O sea, digo, o mejor dicho, todo llamarlo o agruparlo bajo el paraguas del narco. Y yo creo que hay que utilizar otro tipo de paraguas. Es decir, o sea, no es que haya redes de narcotraficantes con intereses internacionales en Chilapa, Guerrero, bueno, igual en Cajeme, Sonora, sí, porque está muy al norte ya.
Pero yo creo que muchas veces tenemos que entender que lo que hay son grupos armados con intereses en diferentes rubros, tanto legales como ilegales, que se venden al mejor postor y cuando son muy fuertes imponen en este caso a su candidato o a su cacique o a quien tiene que llevar tal industria, ¿no? Y creo que eso deberíamos empezar a entenderlo así, porque no siempre, y menos en lugares de pobreza extrema, tiene que ver con grandes negocios de tráfico internacional de drogas. Yo creo que en muchos sitios en realidad tiene que ver con intereses que tienen o responden más a la repartición del presupuesto, al famoso ramo 33, ¿no? Que es al final el dinero que se bajan de los municipios para construir infraestructura y eso genera pues cantidad de corruptelas, el moche directamente, agarrar dinero del presupuesto, o si no, tú como presidente municipal o como grupo en el poder armas tus propias empresas constructoras, entonces tú a ti mismo te alquilas la maquinaria y con sobreprecio evidentemente, o tus casas de materiales de construcción, quiero decirte, todo está armado para que... Todo está ya hecho, no hay que inventar nada. Entonces estos grupos armados, estas máquinas de guerra se dedican a defender los intereses de quien mejor posicionado ven o, si tienen mucha fuerza, de decidir quién va a estar mejor posicionado, ¿no? Entonces yo creo que debemos entenderlo así. O sea, no es el narco y la tala ilegal y el robo de combustible, no, son grupos armados, muy fuertemente armados, que dan protección o gestionan u organizan las tres cosas a personas que están en la política, están en la tala ilegal, están en el robo de combustible, están en el tráfico internacional de drogas. Creo que a partir de ahí podemos entender el fenómeno de la violencia electoral mucho mejor. Sí, y en Guerrero yo no lo he visto. Yo he estado en Guerrero mucho recién y sí, desde que empezó las campañas, y de hecho voy mañana, pero que un compañero me dijo que incluso no es solo como los candidatos a gobernatura tienen protección del ejército, o sea, hay comandos armados de esos grupos criminales que también han acompañado en las campañas, ¿no? Esto no lo vi personalmente, entonces no lo puedo sostener, pero sí me han dicho eso. Y yo creo que tenemos que preguntar por qué en México matan tantos candidatos y políticos. ¿Por qué? Y porque ni sale casi en las noticias. Es el país donde matan más periodistas, donde más políticos y también creo que padres de iglesia. Y son como tres cosas que se han normalizado tanto que es como hay una notita ahí. O sea, ahora que yo, antes de venir aquí, estaba viendo las cifras y yo digo, ni lo vemos, ¿no? O sea, la semana pasada eran 79 candidatos, ¿no? Y creo que eso sí se ha subido y que casi 500 agresiones contra los periodistas, contra los candidatos. Luego hay agresiones contra los periodistas que cubren estos candidatos. Y que ya es como, pues así son las elecciones, ¿no? También hablé con un compañero en Acapulco el otro día y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué haces? Y él, pues aquí estoy esperando que maten a alguien más porque hay tanta violencia estas noches por las elecciones que me mandaron de guardia para ver quién matan aquí en la costera, ¿no? Y es una normalización de una violencia política y por qué pasa, y estoy completamente de acuerdo, que tiene mucho que ver con este control de que los candidatos tienen pues a corresponder a los intereses de los grupos criminales de la zona. Yo en las últimas elecciones también lo cubrí desde Guerrero y que seguimos un candidato que ni lo voy a mencionar, pero que quería ser así presidente municipal a un municipio chiquito pero estratégico. Y él usaba chaleco antibala porque la habían intentado matar tantas veces, ¿no? Y él dice, yo soy un pobre maestro y vamos a su casa y tiene 6 autos de lujo, así un guardia y etcétera, y animales así como de que no son tan comunes, ¿no? Punto es, o sea, yo no digo que todos los candidatos que están matando están ligados a grupos criminales, porque eso será lo mismo de decir los 80,000 personas desaparecidas en este país lo pidieron, ¿no? O sea, andaban en malos pasos, porque para nada. Pero también, viéndolo de cerca, también qué tanta relación sí tiene algunos candidatos con esos grupos criminales y que el otro grupo criminal no quiere que llegue a poder.
Sí, totalmente. Nos tenemos que ir a un corte, lamentablemente, pero bueno, estamos muy cerca de las elecciones. Lo triste aquí es que seguramente estas cifras seguirán en aumento y, como bien dices, no podemos dejar pasar esto porque somos el país donde más se asesina a candidatos y candidatas y también donde más se asesina a periodistas, y como sociedad deberíamos de seguir exigiendo que esto cese. Nos vamos a un corte y volvemos ahora con el tema de Israel y Palestina. Regresamos. El persistente conflicto histórico entre judíos y musulmanes por el reclamo del gobierno de Jerusalén ha desatado una nueva ola de violencia entre Israel y Palestina. Luego de que la Corte de Israel dictaminara que las familias palestinas ubicadas en el barrio de Sheikh Jarrah necesitan ser desalojadas para así ocupar toda la ciudad vieja de Jerusalén, y que el gobierno israelí prohibiera la entrada a más de 83,000 palestinos a Jerusalén por la celebración del Ramadán, palestinos organizaron una serie de manifestaciones en contra de las restricciones opresivas. Esta situación derivó en enfrentamientos entre el grupo palestino Hamas y el ejército israelí. El 10 de mayo, los movimientos islamistas Hamas y la Yihad Islámica lanzaron cohetes contra el territorio israelí en respuesta de lo sucedido en Jerusalén, lo que a su vez causó que Israel intensificara sus ataques y bombardeara la zona de la Franja de Gaza como represalia. Mientras se busca mediar los ataques, se han reportado cerca de 100 muertos y miles de heridos, la mayor parte de ellos palestinos. La ONU ha advertido que Palestina e Israel se dirigen a una guerra de gran escala, por lo que incitó a los implicados a ponerle fin a la violencia. Continuamos en Extranjeros. Muchas gracias por seguir con nosotras y con nosotros. Vamos a tocar en este bloque el tema que ya tiene muchos años, este conflicto entre Israel y Palestina, pero que en las últimas semanas ha aumentado y sobre todo que ha traído muchos muertos y muertas, sobre todo del lado palestino. Empezamos contigo, Andalucía, para que nos platiques un poco al respecto. Bueno, es un tema muy, muy doloroso y yo creo que muchas personas lo tocan como, ay, es muy complicado, no lo entiendo. No es complicado. Israel ocupa Palestina desde 1948 y que en tantos medios del mundo, tanto El País, New York Times, la mayoría de medios en Estados Unidos e incluso algunos aquí en México, se enfocan en que el grupo militante radical que controla Gaza, que es Hamas, que es porque ellos están lanzando misiles a Israel sin preguntar por qué empezaron a lanzar misiles, ¿no? Entonces, solo voy a hacer un resumen de qué ha pasado en esas últimas semanas y por qué hay tanto masacre de palestinos hoy en esa semana. Que primero es Ramadán, que es el días festivos más importante para la gente musulmana, y que Israel primero no permitió a los palestinos que viven adentro de Israel, en Jerusalén, a congregarse afuera de la mezquita Al-Aqsa, y que ahí cuando estaban adentro así rezando, la policía de Israel les atacó. Entonces esas personas que en su día más importante del año, en una de las mezquitas más importantes del mundo, que también es un lugar importante para los judíos, que se llama Temple Mount, y que los atacaron y 300 personas fueron heridos, también había personas detenidas, y de ahí es donde empezaron muchas de estas tensiones. También hay un barrio de Jerusalén del Este, que es un barrio palestino de refugiados, de que fueron desalojados de otra parte de Palestina cuando se formó el país de Israel, y que desalojaron casi 1 millón de personas de sus casas y colonias, y que ahí se formaron y ellos aceptaron vivir ahí en vez de tener que ser como uno de los 7 millones de palestinos que están en otras partes del mundo. Ahí recién los colonos están ocupando sus propias casas. O sea, yo vi un video de la familia de Mohamed El-Kurd, un joven escritor que vive en Sheikh Jarrah, esta colonia, y él ha estado hablando, explicando al mundo cómo ellos viven y que son colonos que llegan de donde soy yo, que llegan de Nueva York y que piensan que por ser judío, que ellos tienen el derecho de vivir ahí y no los palestinos que han vivido ahí por siglos, y que ocupan sus casas y ahora están intentando desalojar todas las personas que viven ahí. Entonces son esos dos
tensiones y que la violencia ejercida contra pues las personas rezando en la mezquita, que sí provocó la reacción de Hamas de lanzar estos misiles. Es importante también mencionar, Israel sí tiene, o sea, como que tienen uno de los ejércitos más grandes del mundo, financiado por billones de dólares de Estados Unidos. Ellos sí tienen un domo que protege la mayoría de ciudadanos israelíes de estos misiles, y que 10 personas han muerto en como las últimas semanas, y sí, es una pérdida de vida de ciudadanos. Yo no para nada estoy justificándolo, y yo en todos los medios solo veo que preguntan a las personas que hablan de Palestina, ¿y justificas los misiles? Es la única cosa que quieren hablar sin preguntar por qué eso está pasando. Y 10 personas sí han muerto en Israel, quizás subió, nunca sabe de las cifras en el momento, pero más de 200 personas en Palestina, en Gaza, han sido asesinados por un bombardeo constante. Domingo, 42 personas murieron. Y no están solo, Israel dice que esas bombas están, que van solo para militantes de Hamas. Entonces, ¿por qué bombardean las oficinas de Al Jazeera, donde yo sí soy corresponsal freelance con Al Jazeera? O sea, mis colegas bombardearon sus oficinas, y de Associated Press. Mataron el médico principal que llevaba la estrategia de COVID, el neurólogo, y también tantos niños y mujeres en un campo de refugiados. Y apenas hace 5 minutos leí que también bombardearon la biblioteca principal. Entonces, no solo que todas las personas, más de 200 personas que han muerto, perdido la vida, no hay agua, no hay electricidad. O sea, ¿qué va a pasar cuando sí que llegan una tregua, que muchos del mundo están pidiendo la tregua? Estados Unidos no querían pedir tregua, y Joe Biden ha mostrado que realmente tanto apoyo a Israel, pero ya, ahora sí, por mínimo sí está diciendo que sí apoya una tregua. Pero si llegan a una tregua y después de todos esos muertos, ¿cómo van a vivir los millones de personas que viven en Gaza sin electricidad, sin drenaje, y en la cárcel a aire abierto más grande del mundo? Yo creo que un tema muy importante, y ya lo tocó Andalucía ahorita, ¿no? La cuestión de la desinformación o falta de información que estamos viendo ahí en la zona del conflicto. El ataque este fin de semana al edificio donde está Associated Press, Al Jazeera y varias otras organizaciones de medios, es un hecho pues inédito, porque en realidad esos medios llevaban más de 15 años, si no me equivoco, ahí en ese edificio. Y es muy difícil pensar que Israel no lo hizo a propósito, con el fin de por lo menos interrumpir un poco el flujo noticiero que viene de allá. Yo creo que es un tema muy importante, porque tanto Israel como grupos políticos en la zona palestina obviamente quieren adueñarse de la narrativa. Israel tiene una narrativa muy sencilla de que nosotros tenemos el derecho de defendernos, ellos nos atacan y nosotros contraatacamos. Los grupos políticos que están en la zona palestina están diciendo, pues nos ocupan, nosotros estamos peleando por nuestra libertad. Y a los periodistas les toca hacer sentido, ¿no? Hacer como dejar a un lado lo que es el discurso político e investigar los hechos violentos. O sea, por ejemplo, ¿está Israel violando la ley internacional? ¿Está cometiendo crímenes de guerra o no? ¿Está Hamas usando personas como escudos humanos o no? ¿Está Israel violando todo tipo de derechos, ocupando estas zonas o no? Etcétera, ¿no? Eso lo toca a los periodistas. Y a mí se me hace sumamente preocupante que el ejército de Israel no solo ataca a un edificio, no solo provoca la muerte de muchas personas cuando lo hacen, pero tampoco da explicaciones. ¿Por qué está atacando un edificio con medios? ¿Por qué Israel, que se presenta como un país donde hay medios libres, donde hay democracia, muchas veces Israel se está presentando como la única democracia libre en todo el Medio Oriente? Pero si es así, entonces ¿por qué está trabajando tan duro aparentemente en interrumpir el flujo de información? Yo
para mí sí es un conflicto bastante complejo lo que está pasando en Israel y Palestina, no por las posturas políticas. Las posturas políticas son bastante claras, ¿no? O sea, solo tienes que leer el diario Haaretz o ver Al Arabiya para entender cuáles son las dos posturas, pero son los detalles los que hacen la diferencia, ¿no? ¿Quién manda en qué lugar? Si la persona que acaban de matar en un bombardeo era o no era un líder de Hamas, si realmente había no sé cuántos misiles que atacaron, por ejemplo, Tel Aviv o no. Esos detalles son sumamente importantes y para gente como yo, ¿no? Que estamos afuera, dependemos de los medios para dar sentido. Y se me hace súper preocupante que Israel lo está, pues claramente no lo está respetando, no está respetando la libertad de prensa y no está dando explicaciones porque no lo respeta. Pablo, ¿crees que Israel se está quedando solo? No, porque siempre va a estar con Estados Unidos y eso elimina cualquier posibilidad de soledad, por supuesto, ¿no? A mí lo que me llama la atención, digo, después de las cosas que han dicho Jan y Andalucía, que me parece que completan mucho los puntos de vista que pudiera plantear yo, pero hay algo que a mí me llama la atención y que quizás ilustra a partir de la tolerancia que se tiene con los asentamientos que proliferan ya no solo en Jerusalén, sino en la parte de Cisjordania también, ¿no? Yo creo que hasta hace 15, 20 años no era tan habitual que el Estado de Israel permitiera e incluso indujera, instigara la proliferación de estos asentamientos, sobre todo en la parte de Cisjordania, ¿no? Había como siento que había una especie de vergüenza nacional a que esto sí ocurriera y que se hiciera a costa de la tierra de los palestinos, ¿no? Claro, yo supongo que eso tiene que ver con un vuelco a la derecha de la sociedad israelí que hasta hace no tanto tiempo podía plantear la elección de una candidata laborista, progresista, más o menos progresista, y ahora lo más progresista que tienen es el actual primer ministro Benjamin Netanyahu, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención y entiendo que responde a dinámicas internas de educación, de propaganda, etcétera, que claro, desde fuera es muy difícil entender. Pero sí siento eso, de unos años a esta parte, esta tendencia o este vuelco hacia la derecha, ¿no? Y hacia posiciones mucho más exaltadas, extremistas, etcétera. Y claro, evidentemente los 4 años que pasó Donald Trump en la Casa Blanca y decisiones como la de llevar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, pues evidentemente generan o dan un baño de, no sé cómo decirlo, de resina a esta idea de que tenemos razón, ¿no? Como israelíes y como habitantes de este Estado. Y luego, un apunte más en cuanto a los medios de comunicación. Yo siento que los medios desde hace mucho tiempo actúan frente al conflicto entre Israel y Palestina con una lógica transitoria. O sea, como si esto en realidad fuese el paso previo a la famosa solución de los dos estados, ¿no? Y mientras tanto se explican las cosas como si no hubiera contexto, como si lo de hoy fuera lo de hoy y no fuera lo de hace 45 años, lo cual me parece un error bastante frecuente y bastante desinformativo en sus consecuencias. Lamentablemente tenemos que irnos, pero, insisto, es otro tema del cual no podemos soltar. Seguiremos ahí. Sigan en las redes sociales a los corresponsales que nos acompañan hoy. Ahí pueden enterarse mucho más de lo que está pasando, no solo en México, sino también en otros países. La próxima semana estará con ustedes Yael Weiss. Nosotros nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias por verme, extranjeros.